Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Bustamante y hoy les hablaré sobre los temas de las unidades 3 y 4 de la materia de evaluación psicológica. En la unidad, uno de los temas que tenemos dentro es el informe psicológico, que como ya sabemos, este es el medio más importante de la comunicación de los resultados de la evaluación. Ello implica que tiene que ser comprensible para la persona a la que va dirigido, que generalmente será la participatoria en la exploración. Es decir que el lenguaje utilizado, su extensión y su contenido tendrán que adecuarse según el peticionario, que sea el propio sujeto o un familiar o un profesional, como un médico, psiquiatra, etc. Aunque esta característica de comprensibilidad no debe ser obstáculo para que el informe sea un documento científico replicable. De hecho, las principales críticas que se vierten sobre los informes psicológicos son: por una parte, el empleo de una jerga incomprensible para el peticionario; por la otra, la especulación sin el apoyo de datos contrastables; y por último, la falta de distinción entre los hechos reales y la especulación teórica. Lo expresado en el informe se tiene que ceñir a las características de la documentación científica, es decir, ha de ser replicable y contrastable por los evaluadores. Para ello, en el informe se tienen que hacer constar los siguientes puntos: el autor, los objetivos por los que se realizó la evaluación, los datos de identificación de los sujetos evaluados, las técnicas utilizadas en la recogida de la información, el procedimiento seguido, los resultados derivados y las conclusiones y recomendaciones. De todos modos, cada caso requiere un tratamiento particular que se debe de hacer constar las características del sujeto y los procedimientos como los instrumentos utilizados, así como el grado de certeza con el que se emite cualquier observación diagnóstica. Otro de los temas son las condiciones del autoinforme, que el autoinforme se define como una autoobservación que se realiza el sujeto de su propia conducta. En un sentido más amplio, se refiere a cualquier mensaje, ya sea verbal o escrito, que emite una persona sobre sus pensamientos, sentimientos, percepciones u otros tipos de manifestaciones propias del sujeto. En el ámbito de la evaluación psicológica, el autoinforme es un tipo de técnica que permite adquirir información fiable, válida, rápida y de una forma económica de un individuo, ya sea con una finalidad diagnóstica y terapéutica o de selección del personal. La utilidad de esta técnica, junto a sus múltiples ventajas, ha permitido agilizar el proceso de evaluación psicológica, además de permitir información de primera mano a los propios evaluadores. Los principales tipos de autoinformes que, a lo largo del desarrollo de la evaluación psicológica se han ido elaborando diferentes tipos de técnicas para obtener información de forma precisa de las personas, los cuestionarios, inventarios y escalas. Estos se tratan de los autoinformes muy estructurados, tanto de la forma en que vienen formuladas las preguntas como en sus respuestas. Estos evalúan conductas específicas preguntando sobre eventos que suelen ocurrir con cierta frecuencia. Generalmente se utilizan para medir variables de personalidad. El autorregistro es una técnica semiestructurada en la que se le da al sujeto una hoja de papel en donde se le pregunta sobre una determinada conducta y es el propio sujeto quien la rellena. El evaluado registra su conducta, ya sea cognitiva, motora, fisiológica o emocional, en el mismo momento en el que ocurre. La entrevista. Aunque algunos no la consideran una técnica de autoinforme, la entrevista es un instrumento en el que dos o más personas interactúan de forma bidireccional y se comparten información, tanto en un contexto de psicoterapia como en el ámbito de la selección del personal. Este instrumento implica una diferenciación de roles. Pensamientos en voz alta se impiden a la persona que hable en voz alta sobre diferentes aspectos. Este es un tipo de técnica que muy utilizada en el ámbito de la investigación experimental. Se somete al participante a un estímulo concreto y se observa cómo éste responde, registrándose qué dice y qué hace. Se trata de un tipo de autoinforme no estructurado,
ya que permite hablar de forma libre. Algunas cuestiones sobre la calidad de los autoinformes. Tenemos como las fuentes de distorsión, la simulación, el sujeto conscientemente desea falsear el resultado. El autoinforme, la deseabilidad social, es el interés del sujeto en ofrecer una imagen socialmente deseable de sí mismo. La tendencia de respuesta es donde el sujeto responde más en función al tipo de alternativas de respuesta que a la figura del autoinforme, que atendiendo al contenido de la pregunta formulada. El asentimiento. Esta es aquella tendencia que lleva a un sujeto a responder sí o verdadero en los autoinformes de respuestas dicotómica, como de independencia del contenido de la pregunta que se responde. Los errores escalares. De las posibilidades de la distorsión, las respuestas dadas a través de las escalas, dos son las más frecuentes, como la tendencia central, que implica que el sujeto involuntariamente no elige los extremos, que implica siempre direcciones favorables o desfavorables, con independencia del contenido. La severidad es la tendencia a asignar valores escalares extremos con independencia del contenido. Dentro de los temas de la unidad 4, pues encontramos la clasificación de los test psicométricos, los test de inteligencia, la evaluación del individuo de inteligencia, los test de inteligencia colectivos y las baterías de aptitudes y de personalidad. Como sabemos, los test psicométricos o pruebas psicométricas son una forma de evaluación que intenta identificar y medir las aptitudes psicológicas y las capacidades intelectuales, físicas y rasgos de personalidad de un individuo en concreto. En el ámbito laboral, este tipo de test o evaluación son utilizadas con el fin de establecer de manera anticipada un parámetro que indica al individuo entrevistado poseer las aptitudes necesarias para desempeñar un puesto laboral determinado. Las pruebas psicométricas se clasifican en 5 grupos bien definidos, los cuales están delimitados por las pruebas que realizan, así como también por las cualidades, aptitudes y habilidades que desean medir cada una en particular, para las que pueden conocer a continuación se va a hablar sobre cada uno de esos distintos test psicométricos que existen y se aplican en la actualidad. Tenemos los cuestionarios de personalidad multidimensionales, las escalas y cuestionarios de evaluación y las corrección e interpretación de técnicas. Estos tratan de buscar el conjunto de rasgos seleccionados de la mejor manera que dan y caracterizan de modo al actuar de una persona. Se interesa medir factores primarios y secundarios representados en el nivel de respuestas concretas del sujeto, hábitos de respuestas, las facetas de personalidad según hábito de respuesta, rasgos o factores según facetas. Las pruebas o instrumentos estandarizados son uno de los 3 grandes ejes metodológicos con el que contamos los psicólogos para realizar una buena evaluación psicológica, junto a la entrevista y la observación de campo. Es por este motivo, si queremos realizar una evaluación psicológica de calidad, los test se convierten en una herramienta necesaria y deben ser sometidos a un proceso riguroso de construcción y evaluación permanente para que tengan niveles elevados de validez y fiabilidad. Gracias.